Desde Segunda Edición hablamos, por supuesto, siempre con especialistas, con infectólogos, con médicos. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Elena Obieta. Elena es infectóloga. Muy buen día, Elena. Hola, buen día, ¿cómo están? Elena, ¿en qué situación hoy está Argentina respecto al COVID-19, teniendo en cuenta la cantidad de rebrotes que hay en otras partes del mundo y teniendo en cuenta las flexibilizaciones que se están dando en ciertas actividades y ciertos barrios muy afectados en realidad por el COVID? Lo que hay que tener en cuenta es que no son rebrotes lo que se ve en otros países, sino que en realidad nunca se fue. Tenían un número bajo y de golpe empiezan a tener muchos casos otra vez, ¿sí? Para nosotros poder decir que realmente la enfermedad se fue, tendríamos que tener más de 2 periodos de incubación completos, sí, sin nuevos casos. Pero fíjate lo que pasó, por ejemplo, en Jujuy. Después de 100 días sin ningún caso, entró uno y hizo el desastre que está haciendo. Entonces, si bien nosotros en el AMBA, que era la región más caliente, sigue siéndolo por la cantidad de casos, estamos como en una meseta, no con disminución de casos claramente, un poquito parecería la ciudad, no primer y segundo cordón, seguimos teniendo la misma cantidad de casos y un índice de positividad en los testeos mayor al 30%, lo cual es mucho. Tendríamos que poder estar en menos del 10% de todos aquellos que testeamos, como para decir estamos más tranquilos. Entonces, en todas las jurisdicciones del país están apareciendo casos, ¿sí? Quienes no los tenían los empiezan a tener. Tandil, Mendoza, Jujuy, Salta, Rosario, Entre Ríos, y nosotros en Capital y conurbano, primer y segundo cordón, estamos en una meseta aguantando y seguimos teniendo los mismos casos, quizás a veces un poco menos, los fines de semana el registro siempre es un poco menor, porque se hace un pequeño embudo, pero bueno, estamos, como digo, en un índice de positivos. Esto es de 100 personas que se testean en la región sanitaria quinta, que es donde yo trabajo, que es desde Exaltación de... Qué lástima, justo tenemos algunos problemas de conexión con Elena. Bueno, fíjate que ella no habla de rebrotes. No, ella no habla de rebrotes. En realidad me parece que no hablan de rebrote por lo que es la virulencia. Sí. Digo, cuanto más débil es, no se habla tanto de rebrote, sino de ola, claro, porque no hay tanta posibilidad de contagio más. Ahí estamos de vuelta nuevamente. ¿Volvió? ¿Estás por ahí? No sé, ¿me escuchan bien? Ahí sí. Fuerte y claro. Yo nunca ahora me fui. Muy bien, Elena. Sí, me gusta esa actitud. Ok. No sé hasta dónde escucharon. Lo que les decía es el índice de positividad. Justamente veníamos hablando de eso. De los fines de semana y demás. De 100 personas que testeamos, más de 30 dan positivas para COVID. Estuvimos con un 50 y pico, es decir, más de la mitad de los que testeábamos daban positivos. No estamos testeando al contacto estrecho, siempre y cuando no tenga otras enfermedades. Si una persona es conviviente de alguien diagnosticado con COVID y empieza con tos y fiebre, no vamos a pensar que tiene una infección urinaria, pues consideraremos que tiene COVID, lo dejamos en casa, insisto, siempre y cuando no tenga hipertensión, obesidad mórbida, diabetes, etcétera, algún otro inmunocompromiso, no sé, una embarazada. No lo testeamos porque igual se tiene que quedar 14 días en la casa, pero lo cierto es que seguimos con un índice importante de casos. Tenemos entre 5.500, 8.000 casos día en la Argentina. Sí, la verdad que es contundente. A mí me llama también la atención ahora, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Porque Argentina hoy ya tiene casos a nivel de, bueno, Alemania, el Reino Unido, los países que más casos tienen. La diferencia es que ellos tienen 30.000 muertos y nosotros 6.000 y pico. Bueno, ¿a qué se debe eso? Porque se está estudiando, se hablaba un poco de la vacuna de la BCG en el calendario, pero no hay nada concreto todavía de por qué hay una mortalidad mucho más baja en otros lados acá. Lo de la BCG, quiero aclararlo muy bien. Sí, a ver, por favor. Porque, de hecho, hubo un iluminado que leyó un artículo de 2 páginas que era un estudio retrospectivo, es decir, miró para atrás y dijo, uy, me parece que los países que tenían BCG al nacimiento tienen menos COVID y menos mortalidad.
Esto no es así, se demostró que no es así y no es que hay que salir a vacunar con BCG. La BCG es una vacuna que previene formas graves de tuberculosis, punto. Sí. No hay estudios importantes hechos, lo que nosotros llamamos randomizados, a mitad le doy, a mitad no le doy, con un número grande de pacientes, como para ver si les va realmente mejor a aquellos que tienen la BCG dada. Sí. No es así. Perfecto. Así que eso lo quería aclarar. ¿Por qué tenemos esta tasa de letalidad? Es decir, de 100 personas que tienen COVID, se mueren entre 2 y 3 en la Argentina hoy, global, promedio. ¿Sí? Hay jurisdicciones que tienen una tasa de letalidad más alta. Esto tiene que ver, en primer lugar, con que vimos ya la película empezada, sabiendo un poco quién era el asesino y qué era lo que había que hacer con él. ¿Sí? Habíamos aprendido de afuera las maniobras que había que hacer, el soporte de oxígeno, empezamos a utilizar la dexametasona, pero eso fue por estudios que se fueron haciendo y, repito, nosotros tuvimos esa pequeña... Sí, justo tenemos algunos problemas de comunicación. Elena, Elena, súper clara, tus conceptos. Hagamos algo porque estamos con poco tiempo. Nos fallan las comunicaciones. Te vamos a contactar un poquito más adelante para saber cómo seguimos, cómo viene la temporada, cómo llegamos a las fiestas, porque tus conceptos son interesantes. Te agradecemos, Elena.